Creo que todos ven la pantalla. Si no, bueno, cualquier Se cosa ve, se ve, Luca. avisa. Bien, excelente. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Esto es una Tech Talk donde les vamos a contar cómo en la empresa Incluit y que trabajamos para Naranja estamos integrando Serenity, Cucumber y Lambda Test. Nos vamos a presentar primero, Magín. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Magín Bianchi. Trabajo en Incluit para la cuenta Naranja, específicamente en el proyecto de Naranja Online. Soy ingeniero en sistemas, graduado de la UTN de Córdoba y tengo una diplomatura en testing de software. Bueno, gracias Magín. Mi nombre es Lucas, también ingeniero en sistemas de la UTN. Bueno, tengo la certificación del Foundation Level, me encanta la calidad y bueno, esperamos que les sea de utilidad esta charla y que bueno, básicamente la idea es contarle nuestra experiencia, más que nada, más que basarnos en la teoría. Por eso es que hoy le vamos a estar presentando, digamos, una breve introducción a Cucumber, Serenity y Lambda Test. Digo breve, digamos, porque en realidad de cada una de esas herramientas y framework se podría hacer una charla totalmente aparte, pero la idea es introducir quizá al que no conoce, darle un pantallazo rápido para después pasar, sí, a nuestra experiencia en la integración de esta herramienta y estos frameworks. Y ahí sí vamos a ver bastante código. Como les digo, la idea es que no se aburran y que sea más o menos mitad un poquito de teoría mezclado con nuestra experiencia, más el código, que es donde por ahí, bueno, es quizá lo que a muchos les interesa. Para el tema de las preguntas, vamos a probar de esta forma. Eh, Vamos a ir a este link que se llama Slido, pueden googlear Slido y ahí ponen este código. Yo les voy a mostrar. Una vez que ponen ese código, si me permite cambiar, a ver. Bueno, ingresan ese código acá y eso los va a llevar acá. En esta parte ustedes escriben una pregunta, esto es una pregunta y envían la pregunta. La idea acá se puede votar, entonces la idea es que las preguntas más votadas al final las vamos a tratar, digamos, como para ir gestionando las distintas preguntas y bueno, quizá a veces todos tienen la misma pregunta, entonces con este tema de las votaciones es más fácil que todos, digamos, contestemos las más importantes. Igualmente, bueno, si tienen alguna otra pregunta muy particular, nos pueden contactar por el chat, no hay ningún problema. Así que bueno, dicho esto, vamos a arrancar. Vamos a arrancar, como les dije, por qué es Cucumber. Vamos a ver conceptos básicos. Primero, bueno, ¿qué es, no? Bueno, Cucumber es, como bien dice este texto, es una herramienta que admite el desarrollo basado en comportamiento, es decir, BDD. Fíjense que admite, no es que por usar Cucumber voy a estar haciendo BDD, sino que admite utilizarlo bajo esta metodología BDD y permite ejecutar especificaciones funcionales que yo tengo escritas en un texto plano y poder validar, digamos, lo que hace el software, lo que dicen estas especificaciones. Bueno, nos preguntaremos, escritas en texto plano, digamos, ¿cómo que va a ejecutar cosas escritas en texto plano? ¿Cómo es esto? Bueno, porque Cucumber utiliza básicamente, o permite que se utilice Gherkin, que es un lenguaje, como dice ahí, específico de dominio, es un lenguaje para que todo el equipo, tanto el negocio como la parte técnica, se pueda entender. La idea de Gherkin, como bien dice, y BDD, es basado en comportamiento, es decir, yo voy a escribir diferentes escenarios, que bueno, ya ahí entraríamos más en BDD, pero que lo pueden escribir entre todo el equipo, y de esta forma que se entiendan los diferentes criterio de aceptación. Gherkin permite diferentes palabras clave, como puede ser la feature, que acá es donde yo voy a escribir, por ejemplo, ahí los escenarios. Puedo tener escenarios outline, que ya los vamos a ir viendo en los ejemplos. También me permite hacer acciones.
que esto por ahí muchas veces Cucumber se conoce como el given when then, también por ahí lo pueden haber escuchado de esa forma. Y la idea de esto, como les dije, es que primero se escriban los pasos en este Gherkin, en este lenguaje que todos entienden, el negocio es un lenguaje natural, digamos, y que con Cucumber nos permite ejecutar ese texto plano que yo tengo. Y de esa forma poder manipular el sistema y luego empezar a implementar, porque recordemos que estas framework que vamos a estar digamos, presentando tienen que ver con las pruebas automatizadas. Entonces de esta forma, yo teniendo un texto plano, escrito con Gherkin, Cucumber me va a permitir ejecutarlos. Pueden buscar más información, como digo, este es un pantallazo general y lo que quiero que estaría bueno para el que no conoce que se lleve es que esto me permite ejecutar este texto plano que yo voy a tener escrito en Gherkin. También pueden averiguar por BDD que se aplica y acompaña toda esta herramienta. ¿Por qué lo usamos básicamente? Bueno, porque básicamente por su definición, porque nos permite tener todo ese texto, nos permite ejecutarlo y nos permite básicamente tener esta intersección entre documentación viva, poder automatizar pruebas y tener especificaciones ejecutables. Automatizar test, porque como les digo, luego aplicando Serenity, nos va a permitir automatizar junto con Cucumber, es decir, estas ejecuciones, que es esto que está acá, yo voy a poder definir esos pasos a través de ciertos lenguajes, también acompañado con Java, haciendo ejecutable la especificación y teniendo documentación viva, porque todo esto va a poder generar reportes y eso me genera documentación viva, básicamente. Lo utilizamos además porque bueno, nos permite, en nuestro caso, escribimos como nuestros escenarios de prueba, nuestros casos de prueba, que no es lo mismo, pero básicamente en el contexto de la empresa a veces lo tomamos como similar. Eso justamente lo escribimos con Cucumber, sería aplicando lo que es el lenguaje Gherkin. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un escenario, nosotros utilizamos para la parte de escribir, digamos, todos estos escenarios, Test Management, que es un plugin de Jira, en donde básicamente escribimos acá, automáticamente ya te detecta las palabras claves de Gherkin, y esto sería un escenario real, digamos. Esto tenemos. Gherkin, bueno, tiene algunas otras reglas, como por ejemplo, se intenta que, digamos, no se ponga el paso a paso, como, bueno, hago clic en, hago esto en, porque se vuelve muy tedioso y muy largo, y justamente lo que se busca es que sea un conocimiento o sea, de fácil lectura para cualquier usuario, ya sea el PO, por ejemplo. Entonces, se busca que sea como pasos más generales y no tan específicos. A veces es difícil de lograr, pero bueno, es toda una tarea, digamos. Este es el ejemplo, como les dije, en la parte de Jira, y este ya es el ejemplo en el código, que después lo vamos a ver. Acá, esta parte que yo les muestro, estaríamos en lo que le había comentado, que es la parte de Gherkin. Todavía, básicamente, no es que se va a ejecutar solamente con tener esto, sino que yo necesito una clase, en este caso va a ser una clase de Java, donde voy a darle, digamos, que haga algo ese paso que yo definí anteriormente. Es decir, que este paso, por ejemplo, bueno, que haga eso que yo estoy diciendo. Y eso me lo permite hacer Cucumber. A continuación, vamos a ir a Serenity. Si tienen alguna duda de Cucumber, la pueden ir dejando donde les mostré. Me interesa también saber cuál es la duda o quizá qué es lo que no se entiende. Pero bueno, lo que se deberían llevar para luego entender un poco más el código es eso, es que me permite hacer ese texto que yo tengo, me permite hacerlo ejecutable. Ahora, bueno, Magín va a pasar a explicar la parte de Serenity, este framework, qué es este framework, y una breve introducción. Bien, bueno, se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, vamos a arrancar por lo principal, ¿no? ¿Qué es Serenity? ¿Para qué lo utilizamos? Serenity es un framework que nos permite crear test cases automáticos
de forma ágil, ya que nos brinda muchas funcionalidades, y test cases que van a ser mantenibles en el tiempo. Es un framework de código abierto, por lo cual a quien le interese puede meter mano en el core, y es gratuito. Digamos, su uso es totalmente gratuito. Sí, hay algunos cursos que son pagos, pero el uso es totalmente gratuito. Está disponible para Java y JavaScript. Es algo a tener en cuenta, ya que no es como Selenium, que es multilenguaje, solamente está disponibilizado para estos dos lenguajes, por lo cual si a nosotros nos gusta programar en otro diferente, hay que tenerlo en cuenta para en la curva de aprendizaje no va a ser tan simple. Pásame, Luca, ahí está. Bueno, Serenity nos permite crear tanto test cases de interfaz de gráfica de usuario como para pruebas de API Services. Para lo que es API Services está integrado con REST Azure, y para lo que es interfaz gráfica de usuario está construido sobre Selenium, por lo cual nos brinda muchas de las funcionalidades que tiene Selenium y además agrega otra capa de funcionalidad con las funciones más comunes, y bueno, nos facilita muchos de los métodos que ya venían de Selenium. Y por último, está integrado con herramientas BDD como Cucumber o JBehave. Esto es importante mencionarlo, ya que Serenity, digamos, los creadores de Serenity denominan este framework como una herramienta para automatizar pruebas de aceptación, pruebas de alto nivel. No obstante, en caso de que nosotros no querramos aplicar todo lo que mencionó Lucas recién, podríamos utilizar JUnit solamente y hacer scripting. Pásame, Lucas, el slide. Bueno, ¿por qué lo utilizamos nosotros? Básicamente nosotros necesitamos una herramienta que se integre con, digamos, con nuestros proyectos Java. Entonces fue de utilidad Serenity. Además, vimos que el mercado se movía para este tipo de herramientas, así que, bueno, siguiendo también un poco el mercado, nos decidimos por Serenity. Bueno, uno de los, digamos, de las funcionalidades más buenas, más completas que tiene Serenity es un reporte que está muy bien logrado, muy bien desarrollado, y que nos permite ver screenshots, por ejemplo, de los paso a paso de los diferentes steps de nuestros test. Podemos ver logins y además, bueno, obviamente podemos ver dónde fallan y demás nuestros tests. Pásame, Lucas. Bueno, está el mercado, pásame la última. Y bueno, también hay que mencionar que fue una directiva organizacional de nuestra empresa, por ahí nosotros no participamos en la decisión final por este framework, pero bueno, se decidió utilizarlo. Otras de las ventajas que tiene este framework es que tiene un equipo de desarrollo que se encarga de mantenerlo. Está a cargo de John Ferguson. Bueno, ellos fueron los creadores de este framework, y cualquier duda, cualquier requerimiento incluso que se necesite, se puede escribir en un foro y el mismo creador te responde las consultas. El Serenity permite la ejecución en múltiples navegadores, al igual que Selenium. Simplemente definimos un archivo de configuración en el navegador con que queremos correr, y eso es todo. Nosotros ejecutamos y Serenity se encarga de toda la manipulación. Bien, los que ya conocen Selenium saben que uno de los elementos principales son los drivers. Hay que crearlos, cascadearlos por las diferentes funcionalidades, y Serenity tiene otra óptica. Permite abstraerse de la gestión de los drivers y
simplemente nosotros tenemos que, por ejemplo, para el caso de PageObject, decir que nuestra clase es de tipo PageObject y Serenity se encarga ya de inyectar el driver y demás gestiones. Bueno, también clonando, digamos, uno de los proyectos que Serenity nos brinda, la gestión de todo lo que es entornos, test, preproducción, producción, correrlo en los diferentes entornos es bastante simple. Los timeouts entre los diferentes pasos están optimizados. Nosotros le podemos definir diferentes tipos de wait, el fluent wait y el implicit wait, que bueno, no los voy a explicar en detalle, pero hacen que, esto también está en Selenium, pero está mejor logrado en Serenity, hacen que el tiempo de espera entre elementos, entre diferentes elementos HTML, sea óptima y no haya tiempos muertos en el cual nuestra suite se va haciendo cada vez más lenta. Y por último, lo que es Serenity está diseñado para dos patrones de desarrollo, o al menos le da soporte principalmente a dos, que es Screenplay y PageObject. Bien, Screenplay lo voy a comentar rápidamente, pero no hablar en el aire. Es un patrón de construcción de test cases automáticos en el cual nuestra entidad principal va a ser un actor, por ejemplo, un usuario. Nuestro actor va a tener habilidades que le va a permitir realizar tareas sobre nuestro sitio web. A su vez, va a poder preguntar sobre el estado de nuestro sitio en cualquier momento. Básicamente la dinámica es el actor realiza una tarea y pregunta sobre el estado que está en nuestro sitio web. Un ejemplo clásico es un actor, por ejemplo, un usuario, que tiene la habilidad de loguearse en nuestro sistema y pregunta sobre diferentes elementos, diferentes estados de nuestro sitio web, por ejemplo, no sé, una cookie, o un token, o si se redireccionó a un dashboard, etc. Nosotros comenzamos a utilizar este patrón, pero, bueno, resumiendo, nosotros pasamos a PageObject, pero nos encontramos con diferentes dificultades para aplicarlo. Una es que en Internet, si bien hay mucho soporte, como mencioné hace un rato, por parte de los creadores de Serenity, no hay tanta información como PageObject. Si nosotros googleamos el otro patrón, vamos a encontrar infinidad de documentación y un montón de formas de implementarlo totalmente diferentes. Screenplay es un patrón que está surgiendo, no es tan antiguo, por lo cual hay mucho menor información. Además, al momento de crear, nos encontramos que la cantidad de clases que íbamos teniendo para aplicarlo crecía exponencialmente. Nuestra suite iba creciendo y la cantidad de clases crecía a la par, y en algún momento se hizo inmantenible. Entonces fue otra de las cuestiones que tuvimos en cuenta para pasar a PageObject. Y por último, tampoco había, en nuestro equipo tampoco había un experto en este tipo de patrones, y bueno, al final decidimos pasar al otro patrón que sigue a continuación. Es un patrón, bueno, la mayoría seguramente lo conoce, es muy intuitivo. La idea básica es que por cada página HTML de nuestro sitio web, nosotros vamos a tener una clase que se va a encargar de la manipulación de esos elementos HTML y de las diferentes tareas o acciones que se pueden realizar sobre ese sitio web. Un ejemplo sería un login, por ejemplo, y nosotros vamos a tener como atributo la caja de texto del usuario, del password, el botón loguearse, y nuestra tarea va a ser login, por ejemplo. Y los diferentes tests van a llamar a los métodos del PageObject, y así se va construyendo cada uno de los tests.
Actualmente nosotros nos encontramos trabajando con este patrón. Como decía antes, es muy intuitivo y si bien tiene algunas críticas, como por ejemplo un mal uso de variables, en la práctica, en el mercado se pide mucho y es realmente muy utilizado. Y bueno, algunos links que nos parecieron útiles. Los dos primeros es la documentación de todo lo que es Serenity, la documentación oficial y la página de John Ferguson, que es el creador. Eh, Luego el que sigue es el proyecto Serenity Core, que es justamente el core de Serenity, que ustedes se lo pueden descargar, si lo quieren, lo pueden ver, está muy bueno. Y por último, en ese repo también hay diferentes proyectos de Serenity que ya tienen una estructura armada, tanto para Screenplay como para PageObject. Ustedes lo descargan, instalan las dependencias con Maven y ya sale andando el proyecto, ya tiene las configuraciones listas y demás. Está muy bueno eso. Bueno, ahora Lucas les va a explicar un poco más sobre Lambda Test. Bien, muchas gracias, Joaquín. Bien, hago un repaso de lo que venimos viendo, como para ir siguiendo con el hilo, digamos. Recordemos que estamos en el contexto de automatizar pruebas de UI, es decir, de interfaz de usuario, en donde nosotros, en naranja, en Include, aplicamos esta parte de Cucumber para definir los escenarios en un lenguaje que todos puedan entender, que es Gherkin. Entonces Cucumber me permite ejecutar esto. Bueno, ¿cómo hago para que eso se ejecute? Utilizamos Serenity, donde Serenity, como dijo Magín, me permite, bueno, quiero seleccionar, buscar elementos, digamos, en el DOM, es decir, en el sitio web. Para esto también utilizamos Java, para hacer las funciones, para hacer esto del PageObject, como les dijo. Pero bueno, todo esto cuando uno lo ejecuta, básicamente lo ejecutamos en nuestra, por ejemplo, en nuestro caso al principio lo ejecutamos más en nuestra propia notebook. Entonces, bueno, eso utiliza recursos y bueno, básicamente necesitamos mantener como un poco la compu libre cuando corríamos la suite, ya que no lo tenemos ninguna integración continua. Y para esto, básicamente, Naranja compró o sea, tiene la licencia de Lambda Test. Es decir, para este problema de, ok, quiero ejecutar mis tests en otro lado, por ejemplo, en la nube. Y además poder ejecutar de forma sencilla, por ejemplo, en diferentes navegadores, ya sea un desktop o ya sea mobile. Y acá es donde entra Lambda Test. ¿Qué es Lambda Test? Básicamente es una plataforma que permite hacer cross-browser testing cloud. ¿Qué es esto? Básicamente me permite hacer diferentes pruebas en diferentes navegadores, ya sea, como dije, desktop o mobile, en la nube, solamente de navegadores. Es decir, no puedo probar una aplicación mobile, una APK, por ejemplo, sino que son pruebas que están basadas, digamos, en navegadores. Es muy similar, o digamos, es competencia a Browser Stack, que quizás se conoce un poco más, pero esto lo que viene es hacer una competencia. ¿Qué me permite hacer esta plataforma una vez que yo tengo, bueno, la licencia paga? Me permite hacer muchas cosas, además de probar de forma, o sea, en la cloud remota con mi código que tengo, hacer pruebas allá. Por un lado, me permite hacer testing en tiempo real. Esto significa que me permite como crear una tipo máquina virtual ahí de diferentes dispositivos. Es decir, yo digo, bueno, quiero probar en un iPhone con Chrome con tal versión. Ok, entonces pones la URL que querés probar y te genera básicamente como una máquina virtual para que puedas probar. Esto está muy bueno porque, bueno, muchas veces no tenés todos los dispositivos físicos y de esta forma se puede probar, anda muy bien y te permite tener esa versatilidad de dispositivos. Por otro lado, te permite hacer como pruebas más visuales, como por ejemplo comparar diferentes screenshots que vos tengas, te permite comparar rápidamente la parte responsive de cierta página que vos le digas. Ahora agregaron esto nuevo que
que es como una aplicación que vos te la descargás y podés probar a la misma vez en dos dispositivos. Esto está muy bueno. Y también te permite esto de Smart Testing, es muy similar al de Screenshot, solamente que te permite tener otras configuraciones. Es decir, me permite crear máquinas tipo virtuales para que yo pueda probar en diferentes dispositivos, como si fuera real. Me permite hacer toda una parte más de visualización, de pruebas de visualización. Me permite integrar con diferentes frameworks de automation. Uno de ellos es Serenity, que acá es donde vamos a hacer más foco, digamos, y le vamos a mostrar cómo hacemos esa integración para que se vea acá la ejecución que estamos haciendo en nuestra máquina. Por otro lado, tiene toda la parte de logueo, o sea, cualquier cosa que yo hago siempre queda logueada en Lambda Test, lo cual está bueno para tener digamos, un track. También te permite crear bugs, nosotros en nuestro caso no lo utilizamos. Y también te permite integrar, por ejemplo, con GitLab, con Jenkins, con Slack, si querés que te mande alguna notificación, bueno, con diferentes plataformas, básicamente. Yo les voy a mostrar rápidamente, básicamente, este es Lambda Test. Cuando uno entra tiene un dashboard, donde, bueno, nos muestra las diferentes ejecuciones que hemos hecho, y acá tenemos todo lo que yo le había comentado. Esta es la parte que vamos a estar viendo más adelante. Esta es la parte que les comento donde uno puede elegir diferentes dispositivos. Yo pongo una URL, acá tengo desktop, selecciono cualquier navegador que quiero probar, qué versión del navegador, qué sistema operativo, y la resolución. Lo mismo para la parte mobile, yo puedo seleccionar si quiero Android o iOS. Y de esta forma, cuando le ponemos Start, no lo voy a hacer porque tarda un poquito, me genera una máquina como otra pantalla donde simula, digamos, el dispositivo. La verdad que esto lo solemos utilizar para hacer distintas pruebas, que acompaña con la parte de automation. Por otro lado, si bien ya les dije un poquito, me adelanté, o sea, ¿por qué lo usamos? Bueno, por esto de necesidad de realizar las pruebas en la nube y no en la notebook, para no tener que estar, digamos, utilizando nuestros recursos y poder quizá de forma más sencilla tener acceso rápido a otra plataforma, por ejemplo, che, probalo en Windows, probalo en esto, probalo en lo otro, probalo en Safari, o sea, de forma bastante sencilla la configuración. Y como les dije, también que me adelanté, de extra podemos probar en diferentes dispositivos móviles, lo cual nos ayuda muchísimo a la hora de hacer pruebas para no estar probando solamente con el Chrome F12 y simular que estoy en un dispositivo. Por ejemplo, de esa forma no levanta el teclado, que a veces hay algunos bugs ahí. Entonces con esto me va a levantar el teclado y puedo simular muchísimo mejor un dispositivo móvil, básicamente. Ahora vamos a pasar a la parte del código. Espero que haya quedado claro. Me voy a fijar ahora por las dudas en la parte de las preguntas. A ver si quedó alguna. Ok. Acá hay una que la podemos ir contestando. Sí, Cucumber y Serenity sirven para testear servicios backend. Sí, si querés ahí, imagín que estuviste hablando de la parte de Serenity. Sí, nosotros no lo estamos utilizando en nuestro proyecto, sí en Naranja otros equipos lo utilizan. Como decía, se integra con REST Azure y se puede utilizar, digamos, el patrón Screenplay, por ejemplo, si se quiere, para realizar las pruebas de API Services, tanto para REST como para SOAP. Y la parte de Cucumber también, sería vos definís tu escenario, por ejemplo, no sé, que quieras probar alguna prueba de contrato, como le dicen, o funcional de backend, que me devuelva tal estado cuando pase tal cosa. Eso lo definirías en tu escenario, como vimos, en un lenguaje Gherkin. Le aplico Cucumber, digamos, para definir los pasos, y ahí es donde entra Serenity con lo que comenta Magín. Pero sí, sí se puede. Y bueno, gracias por la pregunta. Creo que si se anima a hacer preguntas es
más rica la interacción y por ahí se puede aprender un poco más de las diferentes dudas que tengan. Bueno, la idea ahora es mostrar el código, cómo hicimos toda esta integración. Vamos a hacer algunos ejemplos también, como para que vean cómo lo estamos aplicando. Ahora, ahí díganme si ven el código. Sí, sí. Bien, gracias. Perfecto. Bueno, este básicamente es nuestro proyecto. Como les había comentado, yo les voy a explicar la parte de Cucumber, o sea, la parte esta un poco del Gherkin, cómo lo hacemos, y luego Magin va a pasar a la parte de Serenity. La idea es mantener el mismo flujo que le mostramos en la parte teórica, pero verlo acá básicamente verlo acá en el código. Bien, le vamos a agarrar, por otra parte les comento, vamos a agarrar un ejemplo en particular para que puedan entender, digamos, todo el flujo. Esta sería la parte de punto feature, como dijimos, que Gherkin me permite crear estos tipos feature. Acá, como ven, está el logo de Cucumber. Esto yo tenés que descargarte, digamos, no es que yo, bueno, con empezar a escribir así ya me va a detectar todo el IDE, ¿no? Sino que uno tiene que descargarse, digamos, pueden entrar a la página y ver bien ahí, digamos, cómo se utiliza. Eso también me va a agregar en el POM. Nosotros usamos, bueno, Maven para esto, pero bueno, ahí van a ver que básicamente se agrega toda esa configuración también. Por otro lado, nosotros definimos, bueno, acá también nos permite hacer como este tagueo para que luego cuando ejecutemos las pruebas podamos detectar qué casos queremos ejecutar en base al tag que le pongamos. Esto está muy bueno porque yo puedo tener separada mi suite, digamos, por ejemplo, bueno, smoke, entonces todos los que tengan smoke, cuando yo ejecute, si le pongo ese tag que se ejecute con ese tag, me va a permitir ejecutar todos los smoke. Lo mismo si le pongo desktop, o sea, le puedo sumar los que yo quiera y después cuando ejecuto, depende del tag que tenga, va a ejecutar. Otra cosa que nosotros le agregamos es la URL del caso de prueba, básicamente. Esto nos permite tener, digamos, una trazabilidad que además en este caso de prueba, que vendría a ser este escenario, pero que lo manejamos en Jira también para tener un traqueo, un seguimiento. Acá en Jira también le cargamos un tag de que está automatizado. Entonces de esta forma tenemos acá el link y si yo entro también voy a poder ver que este caso está automatizado. En este caso, si se fijan, es un escenario outline, que esto a diferencia de un escenario común, me permite poner diferentes ejemplos. Entonces de esta forma yo con una ejecución me va a ir iterando sobre diferentes ejemplos. Es decir, si bien yo acá tengo un solo ejemplo, yo podría agregar otro ejemplo más y cuando se realice la ejecución va a ir, primero va a agarrar estos datos. Entonces en status va a cargar esto, acá va a cargar con este DNI y se va a loguear con esta persona. Pongámosle que acá tengo otro. Entonces, primero va a ser ese caso de prueba, después va a ir con este otro. Entonces, de esa forma, puedo probar con este escenario online, básicamente varios casos en uno, por así decirlo, porque acá yo puedo crear que esté en otro estado. Esto siempre y cuando me sirvan los mismos pasos. Si me sirven los mismos pasos para diferentes casuísticas de estado y de DNI de clientes, esto del escenario online es muy útil. Y si no, lo que se hace es un escenario común, digamos, que tenemos otros ejemplos. Por ahora quiero que nos basemos en este. Bueno, acá le ponemos el título del escenario, de qué es lo que va a hacer,
y acá arranca el given, el when y el then, que esto es lo que nos permite Gherkin, digamos. Toda esta parte vendría a ser como una precondición, por así decirlo, el dado que soy tal cosa, tal otro, o sea, todo acá debería ir toda una precondición. El cuándo vendrían a ser todas las acciones que uno va a realizar para que me dé luego justamente un resultado que yo esperaba, digamos. Eso sería de esta forma, se separa el given, el when y el then. Acá están los ejemplos. Esta es una forma de que me tome básicamente lo que yo escribí en este ejemplo, gracias a que es un escenario online. Ahora Magín le va a pasar a explicar toda la parte del step definition que me permite hacer Cucumber, como hablamos. Es decir, yo de acá, si aprieto control, ¿ven? Me va a ir al general step def, por ejemplo, que voy a tener la definición. Y acá ya lo dejo a Magín y le paso también la pantalla para que comparta. Dale, comparto. Bien, se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, una vez que tenemos escritos nuestros steps en el punto feature, nosotros ya podríamos empezar a la automatización propiamente dicha. Cucumber nos permite crear una clase que va a hacer el match entre nuestros pasos en el punto feature con, por ejemplo, nuestros métodos en un PageObject. La estructura es acá como se muestra acá. Esto lo crea automáticamente Cucumber, nosotros no tenemos que hacerlo. Lo que hace es, de acuerdo al texto que nosotros le pasemos en el archivo, nos va a crear un hiperparámetro y luego un método vacío, obviamente, en el cual nosotros vamos a poder completar con lo que querramos que haga en este paso. Acá se da justo la integración en lo que es Cucumber y Serenity. Nosotros, para este ejemplo, vamos a mostrar un PageObject. La forma de llamarlo es así como se muestra acá, con el hiperparámetro @page, y definimos la clase y el nombre. Como ven, nosotros acá no estamos inicializando a este objeto. Serenity se va a encargar de inicializarlo, de inyectarle el driver y de decir, bueno, este es un PageObject. Y va a tener toda la funcionalidad propia, ahora vamos a mostrar, propia de los PageObjects. Nosotros, en la clase, lo único que tenemos que es extender de la clase madre PageObject. La forma que nosotros utilizamos para definir todos los atributos es con @findBy y le pasamos un XPath, un ID, un tag name, el identificador que nos parezca más apropiado. De esta forma vamos a crear un elemento, WebElementFacade, que los que conocen Selenium se darán cuenta que es muy parecido a WebElement. De hecho, es un WebElement que le agregan una fachada, como el nombre lo dice, en el cual se agregan un par de métodos útiles que nos permiten, por ejemplo, saber si un elemento está presente, si no está presente, si es cliqueable, si no es cliqueable, si está activo, no está activo, que si bien Selenium ya tiene un par de estos métodos, agregan unos cuantos más. También, por ejemplo, el tema de los waits, si queremos hacer una explicit wait para un elemento que tarda demasiado en aparecer, esta fachada ya viene con algunos métodos que nos facilitan el trabajo. Esta es una forma de realizarlo. Como les decía, sobre PageObject pueden encontrar un montón de información. Otros prefieren, en vez de realizar esto,
crean un byte de Selenium, y le pasan el identificador, el locator, para encontrarlo, y lo que después hacen es hacer el find dentro del método que lo requiere. Y por último hay una tercera forma que no es tan recomendada, que es tener los identificadores en forma de string y llamarlos también en el método que se requiere. A ver, ¿qué más? Bueno, esto básicamente es el PageObject, no me voy a meter mucho más. Sí pueden leer la documentación y hay un montón de información. Simplemente comentarle que acá están todos los métodos que definen el comportamiento, por ejemplo, de nuestro sitio web para recargas. Nosotros cuando descargamos el archivo, el proyecto que nos provee Serenity, como mencionó hace un ratito, ya tenemos una estructura con una configuración que es esta que podemos ver. Está predefinida y no tenemos que andar seteando variables ni demás. Eso está muy bueno. Nosotros de esta forma podemos definirle el navegador donde querramos correr. Nosotros lo que hacemos es definir acá nuestro navegador más utilizado, y si queremos correr luego en otro, cuando ejecutamos el comando Maven, le podemos pasar como parámetro el navegador que nosotros querramos, y va a pisar esta configuración. Entonces acá siempre tenemos el que más utilizamos, que en este caso es Chrome. Podemos definir los timeouts, como les decía, el implicit wait y el fluent wait. También podemos configurarlo para correrlo en headless mode. Por ahí, si estamos corriendo local, nuestros navegadores van a empezar a abrirse y tomar el foco del sistema operativo, lo cual es muy molesto. Si acá nosotros configuramos, le ponemos true, lo que va a hacer es correrlo en background. Toda nuestra suite lo va a correr en background, entonces mucho más simple. Luego Serenity tiene estos parámetros que son los drivers de los diferentes sistemas operativos. Serenity es lo suficientemente inteligente para saber en qué sistema operativo estamos corriendo y tomar los drivers que les haga falta. Y por último, esta sección que sí la tiene que configurar cada uno, tenemos los diferentes entornos donde querramos ejecutar nuestros tests. Nosotros acá tenemos las URLs de los diferentes subproyectos que tenemos, y por ejemplo tenemos default, que si nosotros no le pasamos este parámetro va a correr en el ambiente de test. Pero también utilizamos mucho staging y prod, que también lo podríamos definir. Esto es en cuanto a la configuración. Después hay otro archivo, Serenity Properties, que también se utiliza para configurar el proyecto. Nosotros lo utilizamos más que nada para la configuración del lambda test. Por último, mencionarles que para la ejecución nosotros vamos, de todos los que sean test con Serenity, nosotros vamos a tener que crear un runner en el cual le vamos a tener que indicar que lo vamos a correr con esta clase de acá, y le vamos a pasar diferentes parámetros. Nosotros, como lo tenemos creados en una ruta diferente a donde están nuestros archivos features, le tenemos que indicar dónde van a estar, y entre otras cosas, lo más interesante es que le vamos a pasar el tag que querramos correr. Nuevamente, este tag puede ser reemplazado en nuestro comando Maven cuando realicemos la ejecución, si queremos, por Maven. Nosotros acá con esta clase lo podemos correr como si fueran test JUnit directamente desde acá, o desde acá arriba. Bien, les voy a mostrar rápidamente una ejecución. Y el comando Maven que nosotros normalmente utilizamos, para ejecutar los tests hacemos un clean verify, le indicamos acá el
navegador que queremos usar. Si no ponemos este parámetro, va a correr con Chrome, como le mencionaba recién. Seleccionamos el tag que nos interesa correr, el entorno, y por último, el profile que queremos. Este profile lo que hace es hacer referencia al runner este que está acá, y es un profile que va a correr todos los tests en forma secuencial. Bien, es medio pesadito al principio porque también está integrado con Appium, y lo que hace es levantar el servidor, y bueno, tarda un toque. Bien, este test lo que hace, para explicarle, es ir a la home de nuestro proyecto. Como no está logueado, lo patea al login, realiza el login, lo está haciendo ahí en ese momento, nuevamente es redireccionado a la home y verifica que el usuario tenga disponibles para compra con su tarjeta de crédito. Es simplemente a modo ilustrativo. Bien, acá nos dice qué pasó. Acá va a crear nuestro reporte en estos últimos pasos. Y ya lo tenemos disponible en esta ruta. Nosotros podemos verlo acá en Target, Site, Serenity, y el archivo se llama Index. Lo abrimos con algún navegador. Me lo abro de este lado. Tiene esta estructura. Acá este es el resumen de la ejecución. A fines ilustrativos les voy a mostrar un reporte que tiene más test, así es más didáctico. Bien, básicamente este es el dashboard principal. Acá podemos ver los diferentes tests que se corrieron y en los diferentes estados que quedaron. Acá vemos que 158 pasaron, y tenemos 9 fail, que generalmente se da por alguna aserción que falló, y 2 broken, que pueden ser porque, por ejemplo, no encontró un elemento en ejecución. Después tenemos los comprometidos, que nosotros no lo estamos utilizando actualmente, pero se pueden configurar para, por ejemplo, cuando falla un servicio que no es propio del test, y bueno, lo va a contabilizar acá, pero para eso hay que configurarlo. Vemos algunas métricas generales como el tiempo total de ejecución, los test más rápidos, el más lento y el promedio. Y también podemos ver, que está bastante bueno, nuestros resultados de ejecución por cada una de las funcionalidades que tenemos en nuestro proyecto. Esto nos permite ver, por ejemplo, que en realidad gran parte de los test que fallaron corresponden a una funcionalidad y no están distribuidos por todo el proyecto. Bien, vemos los errores más comunes y las funcionalidades que están más inestables, que son las que veíamos acá arriba. Y bueno, un mapa de tags. También, si queremos, podemos ver el listado de ejecuciones con todos los tests. Ingresamos a uno, vamos a ver el paso a paso, que es lo mismo que tenemos escrito en nuestro punto feature. Y lo que está muy bueno es, vamos a ver el screenshot de nuestro sitio web en el momento que se está ejecutando ese paso. Si nosotros ingresamos, de hecho, podemos ver digamos, la secuencia de screenshot, y acá arriba el paso que estaba ejecutando en ese momento. Los screenshots son configurables, podemos solamente decirle al proyecto que saque un screenshot cuando falla el test y no cuando lo está ejecutando, por ejemplo. Tiene diferentes formas de configurarlo de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. También podemos ver los tests por requerimiento, que esta es nuestra estructura de carpetas en nuestro proyecto. Podemos verlo por sección. Nosotros tenemos definido acá cada una de las secciones de lo que es null, y cuál es el porcentaje de test que pasaron. Y por último, nuevamente,
las funcionalidades, separado por funcionalidades. Se podrán imaginar que este proyecto es bastante pesado, más si toma screenshots por cada uno de los pasos que va ejecutando. La verdad que sí, puede llegar a pesar 200 megas, lo cual lo hace muy difícil de manipular. Serenity también nos permite, bueno, podemos hacer, como mencionaba, deshabilitarle los screenshots, lo cual nos va a quedar este reporte mucho más liviano, o podemos tener un reporte así completo y configurarle un proyecto summary, se llama, que lo que hace es un resumen de la ejecución. Por ahí hay interesados que solamente necesitan saber cuál es el porcentaje de test que pasaron, y bueno, podemos mostrarle ese reporte que es mucho más livianito. Bueno, creo que eso es todo lo que yo tenía para decir. Ahora Lucas le va a mostrar una ejecución en Lambda Test. Bien, buenísimo. Sí, como para ir cerrando, no nos queda mucho tiempo, pero les voy a mostrar. Básicamente, como contexto, lo que mostró Magin, él lo estaba ejecutando en su máquina, ¿sí? Sin la integración de Lambda Test. Es decir, solamente con Cucumber, Serenity y Java. Ahora, lo que yo le voy a mostrar, digamos, es la parte de Lambda Test. Por empezar, Lambda Test, si entran, tiene repos en Git de ejemplos con Serenity, entonces es bastante más fácil poder, digamos, ver algún ejemplo y aplicarlo. Pero básicamente lo que se tiene que tener en cuenta es, bueno, la parte del POM, como él dijo, tener configurado el perfil, el profile, que nosotros usamos ahí en la parte de Lambda Test, también hay algunos profiles como para tomar. Otra parte importante y clave es, Magin está usando esto, bueno, si queremos con Lambda Test no tenemos que usar ese WebDriver, sino que tenemos que usar este WebDriver. Y bueno, agregarle esto también, y esto básicamente lo que me va a permitir es que no use el WebDriver este de Chrome, que les mostraba él, que está acá en una carpeta, sino que va a utilizar el de Lambda Test. Esos son los dos pasos. Después, ¿qué más necesito? Bueno, necesito esto, ¿de dónde va a salir? Bueno, de una clase. Esta clase nosotros no la armamos. Esto lo que hay que hacer es, desde el Git, que tiene Lambda Test y que está aplicado Serenity, tienen que tomar esas clases y se las pasan a su proyecto. Básicamente lo que hace esta clase es armar toda la parte del WebDriver para poder utilizar la parte del Lambda Test, donde bueno, le pasamos el usuario del Lambda Test, la clave que tenemos, el ambiente que vamos a tener, o sea, básicamente el profile, perdón, que tenemos seteado, y acaba armando todos los test cases. No más que eso. O sea, tenemos que tener la parte del POM, tenemos que tener la parte acá de configurar el WebDriver, si no, no va a funcionar. Tenemos que tener la clase esta de Lambda Test Serenity Driver, y por otro lado toda la parte de las propiedades. Bueno, que justamente acá va a sacar de las propiedades que yo le esté seteando acá en el property, en el Serenity Property. Y acá básicamente esto le podríamos poner en realidad acá a mano mi usuario, pero nosotros optamos porque tome la variable de cada, digamos, sistema operativo que cada uno tiene. Entonces de esta forma, cuando lo subimos a Git, no hay que andarlo cambiando, sino que cada uno lo tiene seteado en su compu. Esta también, que es el grid que va a usar, por lo general siempre el mismo. Y acá lo interesante son algunas capabilities que nos permite Lambda Test utilizar, por ejemplo, qué nombre va a tener el build, si querés algún debug, si querés que te grabe un video mientras esté ejecutando o no. Y después acá también toda la parte del entorno, es decir, dónde querés ejecutarlo. Bueno, en Chrome, en tal versión, con tal window, tal resolución. También si quiero, bueno, en un Samsung Galaxy. En nuestro caso lo ejecutamos de forma single, es decir, solamente lo ejecutamos en un navegador. Pero bueno, acá podemos tener varios navegadores, que esa sería ya la forma de ejecutarlo de forma paralela, básicamente.
Entonces, de vuelta, el POM, el SerenityConf, esta parte de la clase de Lambda, que la pueden copiar del repo propio que brinda Lambda Test, y también esta parte. Luego, como bien dijo Magín, o sea, utilizaría este tag, y en nuestro caso lo ejecutamos desde acá, de esta forma. Al ejecutarlo ahí, lo va a ir a ejecutar a Lambda Test. Yo lo voy a ejecutar. Vamos a ejecutar uno solo. Yo tengo este tag que es uno de esos casos de prueba nada más. Y ahí voy a cambiar de pantalla. Ahí si ven la de Chrome. Yo voy a ir acá a la parte de Automation. Y ven, acá se está ejecutando lo que yo ejecuté desde la consola. Alguna desventaja por ahí de Lambda Test, que bueno, como es cloud, quizá no es tan rápido como ejecutarlo en nuestro local, tarda un poquito más, es la verdad. Esta capability es la que yo le seteé ahí, que es el nombre del build, acá me va a poner el nombre del build, entonces yo puedo entrar, y bueno, voy a ver que se está ejecutando. Acá yo le habilité la función de que grabe el video. Por ahí si uno se la deshabilita es mejor, porque si tenemos muchos tests, por ahí como que tarda un poco más en hacer toda la ejecución. Pero acá, bueno, como que se puede ir previamente, pero en realidad si yo tengo 1500 tests, básicamente no va a importar el video, pues no voy a ir uno por uno. En este caso, bueno, se ve que dio un error, que era la idea básicamente. Otras cosas que nos habilita a ponerle son excepciones, diferentes comandos. Acá podemos ver la excepción que lanzó. Podemos ver la parte de network, si está habilitada. Es una capability que yo tengo que habilitar en el código, pero la podría habilitar. Y una vez que termina, nosotros tenemos dos opciones. O puedo ver el reporte desde el Lambda Test, que nosotros no lo usamos, sino que usamos el reporte que mostró Magin. O sea, básicamente después de la ejecución, vamos y nos fijamos en el reporte que se genera en el código como mostró Magin, básicamente. Ese sería todo el recorrido. La parte de capabilities, Lambda Test da la página de Capability Generator, o sea, pues no es que inventé yo, se setea de esa forma, sino que tenés que setearla como ellos te dicen. Entonces acá yo uso, bueno, Selenium, en nuestro caso usamos Serenity, pero de vuelta es muy similar porque está basado en Selenium, pero la sacamos de acá, ponemos en qué lenguaje estamos usando, Java, y acá vamos seleccionando lo que yo le mostré. Bueno, si quiero para Windows 8, lo tengo que setear de esta forma en el código. Si quiero otro navegador, lo tengo que setear de esta forma. Acá puedo agregar otras capabilities distintas. Y acá también está la parte de capabilities generales de Lambda Test. Por ejemplo, esto que yo le digo, que no grabe un video. Si no quiero que grabe un video, le tengo que setear la capability video en false. ¿Sí? Y así con screenshot, si quiero solamente screenshot. Y así sucesivamente. Esta página es, bueno, Capability Generator, es fácil de buscarla, y eso me va a permitir saber cómo tengo que establecer cada capability. Y bueno, creo que eso básicamente sería todo el recorrido. La idea era mostrar esa integración que realizamos. Si tienen alguna pregunta, no me fijé a ver si había alguna pregunta más. Ok. Bien. Esta la habíamos respondido. ¿Conocen una herramienta similar para usar con Python? No sé a cuál de las herramientas hará referencia. Si a Serenity. O sea, Selenium, por ejemplo, vos lo podés usar con Python. Como dijo Magin, en la parte de Serenity solo soporta Java y JavaScript.
Así que de esa forma deberías usar, por ejemplo, Selenium, que tiene muy buena documentación. Y en lugar de usar Cucumber, podés usar Behave. Behave es la herramienta para escribir los puntos features de Python. Claro, o sea, Behave me Bueno, permite ejecutar ese texto plano, digamos, que hablábamos. Así que ahí podrías armar un framework. Eh, ¿Existe una herramienta similar a Lambda T de software libre? La verdad es desconozco. Yo sí conozco Browser Stack, que es muy similar a Lambda Test. No sé, Magín, si vos conocés alguna. no, yo las dos que conozco son Browser Stack y Lambda Test, son muy similares, o sea, el que usó Browser Stack pasarle Lambda Test es casi igual, y no creo que haya, el tema es que hay que mantener servidores y demás, capaz me equivoco, pero es como que requiere toda una infraestructura que por ahí sería difícil de ser de código, ser libre, digamos, gratis. Sí, lo bueno de Lambda Test, por lo menos la experiencia que tuvimos nosotros, el soporte es excelente. Si vos tenés algún problema, te contactás con ellos y tenés una call. Bueno, es en inglés, pero bueno, si tiene alguno en el equipo que habla inglés, tenés la call y te explican esto muy, muy cercano de todo digamos, las preguntas que podés tener, está muy bueno. Y la última dice, ¿se puede configurar Serenity para guardar los screenshots solo cuando las imágenes sean diferentes para evitar imágenes repetidas? Se puede configurar de diferentes formas. Nosotros tenemos configurado por cada opción, o sea que por cada clic, por cada, digamos, eh, digamos, paso de nuestro page object, guarda una screenshot. Se puede elevar el nivel y decir, che, no, lo quiero por cada step, o no, lo quiero cuando falla solamente. Cuando el paso falla, lo quiero sacar. Tiene diferentes niveles de acuerdo a qué tan específico queremos ser eh, para después, digamos, levantar el reporte. Pero sí, tiene diferentes niveles de configuración y puedes alivianarlo mucho más. Sí, tal cual porque uno de los fuertes, como que dice ellos mismos de Serenity, que es la parte de reportes, como que son buenos en eso de los reportes, como vieron, es súper completo. Así que es bastante, como dice Magín, como es bastante eh, flexible en todos esos casos. Acá creo de vuelta la pregunta que habíamos dicho antes, que es si la herramienta similar a Cucumber, pero en Python, que es como dijo Magín, sería Behave. Esa sería la que reemplaza Cucumber, digamos. Y a ver, acá tenemos otra. ¿Puede Serenity hacer los tests sin ejecutar el browser? Que bueno, lo- No sé si se me cortó a mí o a Lucas. lo A Luca, A me parece. Lucas. Ah, listo. Bueno, podrías comentar vos. dependiendo de que si son pruebas de API Services o son pruebas de interfaz gráfica de usuario. Si son pruebas de interfaz gráfica, sí o sí vamos a tener que usar un navegador, tanto los que vienen definidos como son Chrome, Firefox, los más utilizados, como alguno que nosotros querramos. Si queremos, podemos utilizar navegadores muy específicos y nos vamos a tener que poner a extender clases que ellos nos brindan. Para lo que es API Services no hace falta. O sea, lo que hace es como si fuera un Postman, pegarle a un servicio y retorna, digamos, el JSON que queramos. ¿Qué más iba a decir? Si queremos también, como lo mencioné rápidamente, podemos setearle la bandera Headless Mode, que lo que va a hacer es correrlo en background. O sea que no va a mostrarse el navegador, pero sí va a ejecutarse por detrás, obviamente. No sé si respondí ahí a la pregunta. Sí, creo que sí, y no veo más preguntas. Esa creo que sí, fue la última. Muchas gracias por las preguntas, creo que ha sido una forma de aprender todos.
Está muy bueno, muchas preguntas. Nos pasamos unos Bueno, minutos, disculpen, sí, pero bueno. eh, cual- cualquier duda que tengan, bueno, nos pueden buscar en LinkedIn o sí, por ahí tiene el chat y todo, es bastante cómodo. Eh, y bueno, creo que eso fue todo. No sé si tenés algo más para agregar. Magín, gracias a Include también por el espacio de todas estas Tech Talks. Estén atentos, siempre hay, en todos los meses hay algo para hacer y asistir. Está muy bueno, tanto charlas más técnicas o más orientadas al negocio, hay de todo. Los invitamos a que siempre estén atentos más que nada en LinkedIn siempre sube Include, también compartimos de las diferentes charlas que hay, y hay muy variado, tanto de testing o de otras áreas también. Sí, si quieren arrancar con alguna de estas herramientas, si quieren nos contactan, por ahí hay algunas cosas que ya están armadas y ya están en internet y no hay que ponerse a renegar desde cero. Entonces, por ahí nos escriben, nosotros se las pasamos, no hay problema. Tal cual. Bueno, si nadie tiene ninguna Gracias pregunta chicos más, por sumarse. Para todos los que están participando, dejen en el chat el link a la encuesta, se los vuelvo a poner. Y para cerrar, si quieren prender sus cámaras para sacar una foto entre todos y dale. dejarla como recuerdo. Yo dejo de compartir.